Bueno, nada, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. No hace falta que insista, es un placer, porque bueno, este tipo de jornadas no puede ser otra cosa que un placer. Voy a intentar ir al grano. Yo me dedico a la psiquiatría y últimamente también a pensar la psiquiatría. Entonces, me gustaría trasladaros algunas de estas ideas que han salido esta mañana. Entiendo que compartimos creencias y en ese sentido es posible hablar. Entonces vamos a hacer este juego de lenguaje, ¿no? De compartir y de intercambiar algunas ideas. Sí, bueno, el título este también me vine arriba yo con el título, pero bueno, es que es un texto que he publicado recientemente, que está en inglés y que me gustaría poderlo pues presentar en castellano también. Entonces las siglas son estos Neuroscience Based Anthropological Psychiatry. Bueno, entonces sería esta cuestión. Y vamos a hablar de contexto y conceptos. Este es un punto de partida importante que ha salido a lo largo de la jornada. La psiquiatría, yo creo que podemos estar de acuerdo en que está en un momento de degeneración epistémica. De tal manera que dio de sí lo que dio de sí, pero a partir de los años 60 esto pasa un poco como con la política, ¿no? Yo creo que en algún momento hemos tenido algún politicoma, de tal manera que la política se convierte en el problema, en lugar de ser elemento de solución de problemas, se convierte en el propio problema. Pues con la psiquiatría pasa un tanto de lo mismo, en cierto modo, ¿no? El problema sigue estando ahí, porque sigue habiendo personas que sufren porque oyen voces, porque se les ocurren cosas raras, porque están todo el día llorando. O sea, el problema sigue estando ahí. Pero no estamos siendo capaces de construir modelos que puedan dar solución a este sufrimiento de las personas, ¿no? Y esto, en cierto modo, sucede desde los años 60 para acá. Aquí os pongo la proposición de Sachs. A mí me parece que de los críticos de la psiquiatría es posiblemente de los más finos, y esta propuesta de Sachs es en la que me voy a basar para contextualizar lo que os quiero trasladar. Dice Sachs en el mito de la enfermedad mental, en 1960, en una época en la que está publicando Lange en esos años también el Yo dividido, que propone hacer comprensible lo que hay de incomprensible en la locura, pero claro, Lange nunca propuso decir que no había procesos naturales que permitían explicar la esquizofrenia, ¿no? Bueno, pero también se puede comprender, ¿no? Pocos años después Foucault publica La historia de la locura, que ha venido a ser el texto fundamental para lo que podemos llamar una argumentación antipsiquiátrica historicista, que viene a decir, como sabéis, que la locura, bueno, pues es un producto de la modernidad, pero que no hay enjundia material por debajo. Pero la propuesta de Sachs tiene fuerza lógica. Dice, si consideramos los síntomas mentales como signos de enfermedad cerebral, el concepto de enfermedad mental es innecesario y engañoso. Yo creo que Sachs viene a decir con esta frase que el concepto de enfermedad mental es un pseudoproblema, o sea, que tiene una incoherencia lógica en sí mismo. Esa puede ser una lectura de esta frase. Hay otra, que es la que se suele hacer, creo yo, y es que dicen, claro, la premisa es falsa, con lo cual el concepto de enfermedad mental sigue siendo válido, pero la premisa es falsa. O sea, los síntomas mentales no son signos de enfermedad cerebral, sino que los síntomas mentales son otra cosa, pero no tienen que ver con el cerebro. Yo voy a intentar defender lo contrario, que la premisa es verdadera, es decir, los síntomas mentales son signos de enfermedad cerebral, pero con matices. Entonces, voy a intentar profundizar un poco en el concepto de síntoma y de signo. El concepto de enfermedad mental es innecesario y engañoso. Voy a intentar defender que el concepto de enfermedad mental es incoherente, lógicamente. Solamente puede enfermar el cerebro. De tal manera que podemos hablar, si queréis, de enfermedades cerebrales con predominio de síntomas mentales. Bien, vamos a llamarlas enfermedades psiquiátricas o enfermedades neuropsiquiátricas. Lo que pasa es que sabemos que la neuropsiquiatría tiene acepciones distintas, pero bueno, vamos a quedarnos con enfermedades psiquiátricas en lugar de enfermedades mentales. Bueno, esto es un poco el planteamiento del problema. Entonces, la propuesta de Sachs se pueden, a su vez,
analizar en cuatro subproblemas, ¿no? Uno que podríamos llamar el problema nosológico, que es el general. ¿Existen las enfermedades mentales? No sé hasta qué punto la tradición de la psiquiatría o de la neuropsiquiatría es la misma que la tradición del alienismo, lo lanzo como pregunta, pero la tradición del alienismo surge sobre todo de la clínica francesa de la segunda mitad del siglo XIX. Posiblemente haya un hiato desde el planteamiento del concepto de psiquiatría, como se ha mencionado hoy por Reil en 1800. Lo propone como psiquiatría, no sé cómo habría que pronunciarlo, que hemos solido traducir como tratamiento de las enfermedades. En el contexto de Reil, influido por la filosofía de Schelling, por la Revolución Francesa, por el humanismo de Pinel, de Rousseau, posiblemente la tradición más correcta no sea el adjetivo juntarlo a enfermedades, sino juntarlo a tratamiento, el adjetivo mental. De tal manera que la psiquiatría quizá no sería tratamiento de las enfermedades mentales, sino más bien tratamiento mental de las enfermedades. Esta es una idea que a lo mejor merece la pena profundizar en ella. Es decir, la psiquiatría es psicoterapia, psicoterapia médica. Bueno, ya se me ha escapado la conclusión, pero bueno, voy a intentar argumentarla. El segundo, el problema semiológico, que este va a ser el núcleo de la discusión. Y voy a intentar defender que existen los signos mentales. Es decir, hay algo en la mente que puede ser objetivo y que por eso lo podemos llamar signo. Y no propiamente síntoma, que síntoma tiene más que ver con la patoplastia, con una hermenéutica, con una dotación de sentido, etc. Entonces voy a intentar defender, pues de la mano de Clérambault, desde la clínica, que existen signos mentales. De tal manera que puede haber eventos objetivos en la experiencia subjetiva de la persona que nos puede guiar en el diagnóstico de la misma manera que los signos nos guían en la clínica, en cualquier otro área de la psiquiatría. El tercer problema sería el problema psicopatológico, que ha salido también a lo largo del día. ¿Tiene la psiquiatría un método propio? Es decir, ¿existe la psicopatología? ¿Tiene algo radicalmente diferente respecto a otras disciplinas teóricas? Dejo abierta la pregunta. Y el cuarto problema sería un problema pues, nuclear, ¿no? El problema antropológico. ¿Realmente puede enfermar lo humano? ¿Qué pasó en el siglo XIX para en aquel momento de secularización de la sociedad, del pensamiento? ¿Qué fue del pecado? Se nos ha disfrazado de enfermedad mental. ¿Qué fue de los sacerdotes? Se nos han disfrazado de alienistas. A veces en su discurso, pues un poco como que se recuerda, ¿no? Pero bien, ¿puede enfermar lo humano? Bien, la propuesta de psiquiatría antropológica basada en la neurociencia, que voy a intentar ahora describir en algunas etapas, intenta dar respuesta a estas preguntas. En primer lugar, vamos a ir a la transición del 19 al 20. Aquí nos hemos ubicado con Freud, vamos a ubicarnos ahora con Husserl. El problema que se estaba dando en aquel momento, como sabéis, el debate de Husserl, Frege, las ciencias, la física, la psicología, el problema del psicologismo. Lo psicológico se puede estudiar desde el método científico natural. ¿Cuál es la manera rigurosa de estudiar la subjetividad? Husserl propuso el método de la fenomenología para el estudio riguroso de la subjetividad. Daos cuenta que utilizamos el adjetivo riguroso, no utilizamos objetivo, sino riguroso, porque no estamos estudiando objetos, estamos estudiando subjetividades. Entonces, si queremos construir una psiquiatría antropológica, una primera propuesta es que nos vamos a basar en la fenomenología. Cuando en psiquiatría hablamos de fenomenología, nos remitimos a Jaspers, pero conviene recordar que digamos, la carga teórica de Jaspers de la fenomenología de Husserl, tenía cierto peso, pero tenía posiblemente más peso Dilthey. Y lo que solemos llamar psicopatología fenomenológica tiene esa carga de Dilthey, de la diferencia entre lo que se explica, lo que se comprende, que luego Jaspers aunó también con una descripción fenomenológica, pero gran parte de la fenomenología de Husserl ha estado ajena a la tradición de descripción
psicopatológica fenomenológica. Hasta Merleau-Ponty, que es donde quiero poner como ese salto en los años 50, 60, cuando bueno, pues se difunde la obra de Merleau-Ponty, cuando se traduce Ideas 2 de Husserl, entra en juego el cuerpo, entra en juego la cognición encarnada, y aquí aparece, bueno, más tarde, ya en el año 2000, la figura de Varela, que es quien propone el concepto de neurofenomenología. Hemos dado aquí algunos santos, pero esta primera idea que me gustaría trasladaros es que en el estudio de la subjetividad, posiblemente durante el siglo XX hasta Merleau-Ponty, no ha estado claramente presente esta tercera vía fenomenológica, que puede ser una vía integradora entre las ciencias positivas y las ciencias humanas. En torno a la fenomenología, bien, pues Seller propuso una antropología fenomenológica, se han desarrollado las condiciones de posibilidad de lo humano, dio lugar a una antropología filosófica que ha tenido un impacto desde mi punto de vista escaso en la psicopatología, por lo menos al uso, porque la fenomenología de origen en Jaspers, que luego desarrolló Snyder, que luego se fue al Reino Unido, que Mayer-Gross incorporó, que luego dio lugar al DSM, es una fenomenología, vamos a decir, a la anglosajona, pero que describe, pero no con la profundidad que pretende describir la fenomenología de Husserl, los fenómenos, a las cosas mismas, ¿no? De tal manera que si un primer paso es ir de la mano de la fenomenología, un segundo paso para poder construir una psiquiatría basada en la antropología es esta antropología filosófica de fundamentación fenomenológica. Un tercer paso, bien, todo esto tiene una entrada en la medicina, ¿no? Hay una medicina antropológica, Victor von Weizsäcker fue uno de los autores fundamentales para hacer esta medicina antropológica, en la cual se pone sobre la mesa la importancia de la biografía del sujeto para entender su patología, y se pone en el núcleo del problema el encuentro clínico entre el médico y el enfermo. La relación médico-enfermo construye un sistema hermenéutico, un sistema donador de sentido a eso que está sucediendo entre el médico y el enfermo. Cuando hablamos de medicina, solemos pensar en medicina científico-positiva, es decir, en biomedicina. Y pensamos que la cosa, el objeto de la medicina son las enfermedades. Bien, las enfermedades son importantes, pero si pensamos un poquito más y nos vamos hasta tiempos de Hipócrates, nos damos cuenta que si hay un axioma imprescindible en la medicina es esa filantropía, esa filia médica que había en tiempos de Hipócrates, de tal manera que la medicina surge como una relación de ayuda a ciudadanos que eran vulnerables, que no podían ejercer sus derechos, que no podían disfrutar de esa isonomía por condición que tenía que ver con el cuerpo. De tal manera que en esa sociedad democrática griega se intenta resituar a las personas que han sufrido infirmitus, que no están firmes, que se han caído, que se han venido abajo por cuestión del cuerpo, se les intenta restablecer, volver a poner de pie. De tal manera que el primer axioma de la medicina posiblemente sea ético y no sea científico. O sea, que esta distorsión que tenemos ahora de una medicina científica, biomedicina, etcétera, previamente hay que poner ese encuentro ético. Ahora nos quejamos mucho de que están creciendo las pseudociencias. Bueno, bien, vale. La pseudomedicina, si es barato, lo malo es cuando, claro, la gente se aprovecha de enfermos que sufren, ¿no? Pero la cuestión no está en que crezca la pseudomedicina, la cuestión está qué está haciendo la medicina oficial para que crezcan tantas pseudomedicinas. Es decir, posiblemente estamos olvidando ese punto esencial de encuentro compasivo con el enfermo, que los pseudomédicos lo hacen posiblemente mejor que nosotros, ¿no? Y eso es problemático. Si ya tenemos una antropología de fundamentación fenomenológica, una medicina de fundamentación en la antropología filosófica, también tenemos una psiquiatría de fundamentación antropológica. Sabemos que el análisis existencial, aquí hay que mencionar la figura de Binswanger, se construyó una psiquiatría antropológica. Pero una psiquiatría antropológica basada
una psiquiatría antropológica con cierta fragilidad desde el punto de vista del materialismo. Intento explicarme. Como sabéis, Binswanger basó su antropología, su psiquiatría antropológica, entre otros autores fundamentales, en Heidegger. Yo no sé hasta qué punto la ontología de Heidegger es compatible con el materialismo. Posiblemente no. Hay diferencias muy importantes entre la ontología que derivó de Heidegger a esta parte y una ontología médica, científico-natural, que nos permita imbricarnos con la neurociencia. De tal manera que esa psiquiatría antropológica que empezó con Binswanger, que siguió con Lange y que luego ha derivado en la psicoterapia asistencial, etcétera, se desligó definitivamente de la materialidad del cerebro y, por lo tanto, de una posible fisiopatología del cerebro. E incluso es Binswanger, sí, Binswanger dice que la psiquiatría y la psicoterapia y la psicoterapia asistencial no tienen nada que ver, que son dos cosas totalmente distintas. Hubo una ruptura con esa ontología materialista que es imprescindible para hacer medicina tal y como la entendemos hoy. Hasta aquí el planteamiento y el problema que a partir de esa psiquiatría antropológica de fundamentación existencialista no tenía solución. Tenemos que volver a incorporar la materia, a volver a dar la palabra a la materia para construir un relato con cierto sentido. Y esto lo hace, desde mi punto de vista, Varela con la propuesta del concepto de neurofenomenología. Es un concepto que hace en el 96 y que luego se desarrolla y sigue estando en desarrollo por su grupo, fundamentalmente, en París. El concepto de neurofenomenología, en cierto modo, fue una respuesta de Varela a la idea de neurofilosofía que procedía de la filosofía analítica anglosajona, de Chasland. La neurofilosofía lo que propone es que los problemas de la filosofía son reducibles a la neurociencia y que la neurociencia dará cuenta de los problemas de la filosofía. Varela lo que propuso, bien, si hay neurofilosofía a la anglosajona, también puede haber neurofenomenología a la continental. De tal manera que la relación entre las ciencias positivas y la filosofía fenomenológica ya no es una relación de subordinación, sino que es una relación simétrica. La neurociencia tiene que adaptarse a las descripciones fenomenológicas que ha hecho la fenomenología. De tal manera que la fenomenología tiene que proponer objetos de estudio para la neurociencia. Esta relación simétrica, en mutua correlación teórica, es lo que en propuesta de Varela puede ser una de las claves para el desarrollo de la neurociencia actual. Varela, os recuerdo que aparte de tener una producción filosófica importante, fundamentalmente era neurocientífico, con trabajos muy interesantes en las principales revistas. De tal manera que para construir una psiquiatría antropológica basada en la neurociencia, con Varela tenemos el sustrato teórico en el cual la podemos construir. El siguiente paso es el mapa de la subjetividad. Y aquí volvemos a la fenomenología, de tal manera que cuando exploramos la experiencia subjetiva de una persona, de poco nos sirve tener en mente ideas como atención, memoria, capacidad de raciocinio, lenguaje. Bueno, bien, eso está bien tenerlo en mente, etcétera, pero lo que más ayuda es tener en cuenta el mapa de la subjetividad construido desde la fenomenología. ¿Cuál es la tarea del sujeto en ese momento? ¿Cuál es su estructuración moral? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cómo vivencia esa persona su intracuerpo, su entraña, en palabras de Rolf Carballo? ¿Cuál es la circunstancia de este sujeto? ¿Cuál es su paisaje? Estos son los conceptos fenomenológicos que nos permiten construir una matriz que nos da mucho más juego en la clínica. Cada uno de nosotros tenemos una matriz personal propia, pero esa matriz, si no podemos compartirla con los demás a través del lenguaje, nos mete en un subjetivismo improductivo que no nos lleva a ninguna parte. Sabemos que en fenomenología decimos que la mente es intencional, que todo fenómeno es un fenómeno intencional proyectado hacia el mundo
en una acción en la cual yo soy el agente. Para compartir, creamos un campo pragmático. Si yo tengo sed, esto no es plástico, sino que es una botella en tanto en cuanto tiene agua y bebo agua. Tengo campos pragmáticos. Joaquín Fuster, estos campos pragmáticos lo reformula en términos de neurociencia actual y habla del ciclo de percepción-acción. El cerebro percibe en tanto en cuanto quiere actuar. Se crea un bucle de percepción-acción en áreas de corteza asociativa que crea unas redes neuronales que él llama cognitos, como unidades del conocimiento y del funcionamiento de las redes neuronales. Pero bien, en ese solipsismo, si yo estoy solo, no voy a ninguna parte. Tengo que compartir, para ser auténticamente humano, tengo que compartir con otros humanos mis redes neuronales. Y eso puedo hacerlo a través del lenguaje, construyendo campos pragmáticos que ya no son exclusivos míos, sino que son compartidos con un grupo social. Que entonces ya no los llamaremos campos pragmáticos, sino que vamos a llamarlo campos semánticos. Cuando y aquí entra en juego la audición. Si yo veo, si yo ahora estoy viendo la pantalla, la veo desde aquí, vosotros veis otra parte. Es muy difícil que compartamos un campo pragmático visual, a no ser que seamos buenos futbolistas y veamos dónde está el gol, ¿no? Pero los campos pragmáticos que se comparten mucho mejor no es desde la percepción visual, sino desde la percepción auditiva. Y aquí nos ayuda el lenguaje, porque cuando yo digo manzana, todos estamos escuchando lo mismo. Entonces, en nuestros campos pragmáticos podemos representar un campo pragmático compartido, el campo semántico manzana. Antes decía que esta jornada es muy agradable porque compartimos, ahora lo voy a decir, compartimos campos semánticos, es decir, tenemos la confianza de que cuando hablamos de algo, más o menos todos estamos intentando referirnos a lo mismo. No es lo mismo el pan para un panadero que para un sujeto hambriento, aunque utilizan la misma palabra, pero la activación de redes neuronales de uno y de otro seguro que son cosas totalmente distintas. No comparten el campo semántico, pero los compañeros sí que comparten el campo semántico. De tal manera que cuando has pasado hambre junto con otra persona o lo has pasado mal junto con otra persona, ya con esa otra persona te comunicas prácticamente sin hablar. Y entonces es cuando puede haber... cuando podemos entrar en juegos de lenguaje. Ya está todo dicho y entonces vamos a divertirnos hablando, porque sabemos que compartimos esos campos semánticos. Esto creo que es importante en psicoterapia. En psicoterapia la primera tarea es crear unos campos semánticos compartidos con el paciente para poder hablar de lo mismo. Decíamos al principio que para poder hablar de... para poder decir que la psiquiatría sigue formando parte de la medicina, necesitamos que haya signos objetivos. Esos signos objetivos, la propuesta es la propuesta de Clerambault, la propuesta del concepto de xenopatía, aparecen objetos extraños en la vivencia. Precisamente aquello incomprensible para el paciente, aquello incomprensible en el diálogo terapéutico con el paciente, esos son signos mentales. Y esos signos mentales son, insisto, incomprensibles, pero son explicables. Nos hablan de mal funcionamiento en redes neuronales, pero en redes neuronales concretas. Y quizá este es el punto de desarrollo que ojalá pueda tomar como tarea propia la neurofenomenología. Tenemos que ser capaces de relacionar las redes neuronales con los existenciarios, con los elementos de la fenomenología. Y bueno, teóricamente tiene sentido pensar que, por ejemplo, el concepto fenomenológico de paisaje tenga que ver con las redes neuronales occipitales visuales. El concepto de deseo, el concepto de esperanza, tiene sentido pensar que tiene que ver con redes neuronales del estriado ventral, con la implicación de la cumbres, de la amígdala, etc. El concepto de tarea tiene sentido que tenga que ver con redes asociativas somatosensoriales, motoras y sensitivas. La corteza prefrontal dorsolateral y las redes asociativas frontales tiene sentido que tengan que ver con esa proyección hacia el futuro de intencionalidad. Bueno, esto puede sonar especulativo, bien, sí, pero vamos a darle una oportunidad más que especulativo, vamos a decir que sea un modelo. Claro, porque ahora se critica mucho la especulación,
pero criticamos poco el ir ozando, como los jabalíes, ¿no? Entonces, muchos datos, pero claro, muchos datos, sin modelo teórico, es que tú especulas ya, pero es que tú vas ozando como un jabalí que vas buscando. Me quedan 5 minutos. 5, vale. Bueno, grosso modo esta sería la propuesta, no ya de neurofenomenología, que esto sería investigación básica, sino de neurofenomenología clínica. Vamos a ver si somos capaces de exportar los modelos de Varela a nuestra clínica. Y luego en un diálogo terapéutico intentar, claro, desde el momento que el signo mental es compartido con un terapeuta, se va revistiendo de elementos semánticos, de tal manera que ese signo mental lo estamos cicatrizando, lo estamos revistiendo, lo estamos integrando en el sentido común desde el momento que el terapeuta ha prestado oído a esas cosas. Bueno, muy brevemente, estas serían las etapas de algo que podríamos llamar un método de neurofenomenología clínica. El primer paso es modelizar la matriz fenomenológica, esto es algo teórico. Vamos a suponer, lo que acabo de decir antes, esa relación entre áreas de corteza asociativa y existenciarios o elementos de la matriz fenomenológica del paciente. En segundo lugar, vamos a nutrir esa matriz fenomenológica con las vivencias del paciente. ¿Cuál es la esperanza del paciente? ¿Cuál es el deseo del paciente? ¿Cuál es cómo experimenta su intracuerpo? El tercer punto es reducir el síntoma a vivencia. En primer lugar, en persona cero, es decir, de manera objetiva, el paciente dice me duele la cabeza. Yo anoto en las escalas clínicas cefalea. No sé qué código voces, anoto alucinaciones auditivas en persona cero, de manera objetiva. El siguiente paso es ese síntoma recogido en persona cero, hay que recogerlo como una vivencia en perspectiva de segunda persona. A través del diálogo tengo que ser capaz de meterme, gracias a la empatía, en el estado subjetivo, esto lo hacemos continuamente en la clínica, ¿no? Meterme, entre comillas, en el estado subjetivo del paciente para intentar hacerme idea de cuál es. Un paciente decía el otro día, claro, no, yo no, a mí que no me metan tubos, pero bueno, ¿qué te pasa? Bueno, es una fobia a los tubos porque había que hacerle una práctica de anestesia y tal. Claro, entonces ya cuando conoces la biografía del paciente te das cuenta que su padre murió en una UBI y él estuvo mucho tiempo y los tubos para él significaban la muerte del padre, ¿no? Esto es conocer el síntoma en segunda persona, 3 minutos y acabo. Después, no se trata de hacerlo en segunda persona, sino en primera persona. Tengo que mirar dentro de mí y ver cómo ese campo semántico del paciente, cómo lo experimento yo dentro de mí. ¿Cuál es mi experiencia en primera persona de eso que me está comentando el paciente? Porque en último término, desde un punto de vista fenomenológico, yo solo puedo conocer lo que pasa dentro de mí, ¿eh? Y tengo que contrastarlo con el paciente a través del lenguaje para asegurarme de que a él le está pasando algo parecido. Cuando estamos en primera persona es cuando podemos hacer un análisis psicopatológico si hay signos en positivo, es decir, si en ese campo de la consciencia están apareciendo cosas que no tendrían por qué aparecer, o si hay signos negativos, si faltan cosas que tendrían que aparecer. Y hacernos idea de cuáles son los organizadores psicopatológicos que el paciente está haciendo para intentar dar sentido a esto. El concepto de organizador psicopatológico, que es de Giovanna Stangelini, yo creo que es un concepto realmente interesante. Y esto trabajarlo en un diálogo terapéutico. Algunos gráficos que pretenden ilustrar esto que digo. En la fisiopatología médica general sabemos que se diferencia entre los signos objetivos, los síntomas subjetivos. La propuesta es que hay signos mentales que a la vez están en la mente, pero son objetivos. Si esto fuera cierto, la psiquiatría podría seguir vinculada a la medicina y podría seguir aplicando el método convencional de la medicina. De tal manera que el modelo biopsicosocial, que ha dado de sí lo que ha dado de sí, porque es un solapamiento de epistemologías distintas que más o menos intentan entenderse, podría transformarse en un modelo biosociopersonal. Daos cuenta que aquí lo social lo hemos colocado entre lo biológico y lo personal, ¿eh? De tal manera que habría propiedades emergentes de un mismo conjunto de materia, se estructura de manera física, química, biológica. Esos cerebros interaccionan a través de una cultura y es a partir de la cultura donde puede emerger el relato de una persona. En el proceso de recuperación, la clave posiblemente está en que ese relato de identidad personal,
la jornada va sobre identidad, ese relato de identidad personal sea el que afine al resto de ese conjunto de materia. Esto es como la música, ¿no? Asier Polo, pues aunque le des una bandurria vieja, seguro que hace una música magnífica, ¿no? ¿Dónde está la música? En el cello, en las cuerdas, en la partitura, en la mente del autor, en el intérprete, en quien escucha esa música. Está en todos los sitios, pero hay una clave que es lo que nos dice cuándo una música es bella y cuándo no, que es una clave de jerarquía superior. Estamos hablando de un sistema material, pero con una jerarquía superior. Y ya para terminar, al principio empezábamos con 4 preguntas, bueno, pues 4 propuestas. La propuesta antropológica. Decíamos en la pregunta, la última pregunta era, y empezamos ahora respondiéndola a la primera, la última pregunta es, ¿puede enfermar lo humano? La propuesta es que lo humano, ser humano es estar enfermo. Esto ya nos lo dijo Nietzsche, y precisamente ser humano es emanciparse del cuerpo. La enfermedad es consustancial al ser humano. El límite, cuando decimos enfermedad decimos muerte, decimos dolor, decimos sufrimiento. Entonces, quizá estamos despistados si pretendemos eliminar el sufrimiento de lo humano. La propuesta psicopatológica. La psiquiatría es psicoterapia médica. Retraducimos aquella formulación de psiquiatría de 1808. No es que sea el tratamiento de las enfermedades mentales, sino que la psiquiatría sería el tratamiento mental de las enfermedades. Psicoterapia médica. La propuesta semiológica, existen signos mentales según el modelo y puede haber objetividad en las experiencias subjetivas, y la propuesta nosológica, posiblemente la psicopatología no exista como tal, sino que si algo tiene de esencia la psicopatología es esa dualidad, que esto ya lo dijo Jaspers, el pluralismo metodológico, basándose en Dilthey. Las enfermedades psiquiátricas se explican y se comprenden, que solemos leerlo mal, o se explican o se comprenden. No, se explican y se comprenden porque afectan a seres humanos y es esencial al ser humano esa dualidad.